Hola chicos, buenos días. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, por segundo día de semana, ya agradecidos con el Creador por sus bendiciones. Hoy continuamos con nuestras clases en el área de matemáticas, pero esta vez vamos a estar compartiendo nuestro material de apoyo y pues el tema de hoy es los ángulos, clasificación de los ángulos, ¿verdad? Nosotros ya hemos visto los tipos de ángulos, pero esta vez vamos a ver cómo medimos un ángulo. Y tenemos pues aquí la clasificación de los ángulos. Esta reglita, ¿quién no la ha tenido en su casa, verdad? El graduador. Vamos a ver qué es un ángulo primero. Un ángulo tiene un lado inicial y un lado final. El ángulo se denomina a la abertura entre dos líneas de cualquier tipo. Tenemos aquí las dos líneas, una, dos líneas, que concurren en un punto común llamado vértice. Tenemos aquí el vértice y los lados, ¿verdad? Esto es un ángulo. El vértice del ángulo es el punto común que es origen de los lados. Tenemos aquí el vértice y de ahí ya parten los lados del ángulo. Y los lados del ángulo son las semirrectas que lo forman. Tenemos aquí, entonces, un ángulo con su vértice y sus dos lados. Entonces, un ángulo es la abertura entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. Para medir este ángulo, nosotros vamos a necesitar la escala del graduador. Este es un transportador de ángulos semicírculo de plástico transparente y graduado en su contorno. Tenemos aquí este graduador o transportador, ¿verdad? Se utiliza ¿para qué? Para medir y construir ángulos. Tenemos aquí, pues está enumerado, lo hemos utilizado muchas veces, tiene también eh, sus partes, dice así. ¿Cómo se miden los ángulos? ¿Cómo vamos a medir nosotros los ángulos? Tenemos que para medir un ángulo con el transportador se siguen los siguientes pasos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Se coloca el transportador de forma que coincida el punto de su base, su centro con el vértice del ángulo. Tenemos aquí el ángulo, ¿verdad? Los graduadores por lo general aquí traen como un círculo pequeño y que uno de los lados del ángulo pase por 0 grados, es decir, por la base del transportador. Tenemos aquí, miren. Se lee sobre la semicircunferencia del transportador la medida por la que pasa el otro lado del ángulo. Tenemos aquí el vértice, tenemos un lado del ángulo y el otro lado del ángulo. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo mide 60 grados. Los ángulos pueden ser nombrados con las letras de los puntos de los lados y el vértice con la letra del vértice en el grado que tenemos, ¿no? La unidad de medidas de los ángulos es el grado, como ya les estaba diciendo. Tenemos también ahora la clasificación de los ángulos. La clasificación de los ángulos, estos se van a clasificar por la medida de los ángulos, pues tenemos en este caso nuestro ángulo recto, es aquel que está formado por dos rectas perpendiculares. Tenemos aquí las dos rectas perpendiculares, el vértice. Y este ángulo este ángulo recto va a medir 90 grados. Tenemos aquí cómo ubicamos, pues no, nuestro transportador o graduador. Miren lo que les decía, el círculo, ubicamos el vértice ahí de nuestro ángulo y ahí podemos ver cuánto mide este ángulo. Este ángulo recto mide 90 grados. También tenemos el ángulo agudo. Es el que tiene menos de 90 grados. Y aquí pues estamos utilizando nuestro graduador o transportador. Nuestro vértice en el centro del transportador. Como dice que este ángulo agudo mide menos de 90, este ángulo, miren, partimos desde 0 y nos damos cuenta que este ángulo mide 80 grados. Y tenemos pues el último, el ángulo obtuso.
Este ángulo obtuso es aquel que tiene más de 90 grados. Más de 90 grados. Tenemos aquí el vértice, los lados del ángulo y vemos cuánto mide. Este ángulo mide 145 grados que tenemos aquí, más de 90, ¿verdad? Este es un ángulo obtuso. Entonces, nosotros hemos podido el día de hoy ver y analizar acerca de la clasificación de los ángulos, ¿verdad? Ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso. El ángulo recto mide 90 grados, el ángulo agudo mide menos de 90 grados y el ángulo obtuso mide más de 90 grados. También hemos aprendido cómo utilizar el transportador o graduador para poder medir nuestros ángulos. Hemos visto también las partes del ángulo y qué es un ángulo. Entonces, queda en usted pues poner en práctica, ponerse a dibujar ángulos y medir cuánto tiene cada ángulo, cuántos grados tiene cada ángulo, ¿no? Como siempre les digo, quédese en casa, obedezca al papá y a la mamá, regale una sonrisa porque un corazón alegre hermosea el rostro. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos en una próxima clase. Bendiciones.